Mi querido amigo y hermano masón Francisco Muñoz, te agradezco mucho que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Muchísimas gracias por la invitación, querido hermano Rafa, y pues agradecerle por la venia en este programa del día de hoy. Muchas gracias. Hermano Francisco Muñoz, aparte de que eres un maestro masón, que has recorrido ya un camino considerable dentro de la institución masónica, que por supuesto tenemos la constancia de tu inteligencia, de tu trabajo, de tu dedicación al pensamiento. Además de eso, tienes una profesión que les confieso, te confieso a ti y a nuestros amigos internautas, me parece envidiable. Eres bibliotecario, Francisco. Así es, querido hermano Rafa, yo desde pequeño siempre sentí una gran conexión con los libros, entonces desde siempre fue la idea que tuve, ¿no? De poder Fantástico. estudiar o ejercer algo relacionado con los Ahora, libros. físicamente, desde luego intelectualmente y espiritualmente estamos muy cercanos contigo, nos llevan, nos unen muchos lazos de pensamiento, muchas afinidades en nuestros gustos, pero físicamente estamos muy lejos. Estás radicando actualmente en Tijuana Así es, querido hermano, me encuentro aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, justo al norte de México. y además con diferencia de horario con respecto a la Ciudad de México. Es correcto, aquí estamos una hora retrasado, Eso aquí es. son las 8. Imagínense, amigos, Francisco, aparte de que estamos una hora de diferencia en el horario, pues en kilómetros, no hablo de carreteras, aún en línea recta es una distancia muy considerable hasta la frontera de nuestro país en el norte. Y pues esto, además, el clima, allá ellos están padeciendo ahorita una ola de calor. Nosotros aquí en la capital de la República con aguaceros todos los días, con las noches muy frescas o frías. Total que hay unas grandes diferencias. Pero Francisco y amigos, qué bueno que contamos ya con estas nuevas tecnologías de la comunicación que nos permiten estrechar mucho nuestros lazos, intercambiar opiniones, intercambiar imagen y estar en el momento exacto reunidos muchos que de otra manera no podríamos acercarnos. ¿Quién podría hacer una reunión entre Francisco Muñoz y Rafael Maldonado, que están a miles de kilómetros y con una hora de diferencia y demás? Entonces, con esta tecnología realmente muy gratificante. Y esta tecnología, Francisco, me llama mucho la atención cómo, por un lado, nos ha acercado a la posibilidad de leer, de tener libros extraordinarios, pero por el otro lado, como en la masonería se habla de los blancos y los negros, los opuestos, por el otro lado también la tecnología nos ha alejado de la lectura de los libros. Y de todos estos detallitos, de todas estas cosas importantes, me gustaría aprovechar tu experiencia y platicar un poquito. Porque lo que más me llama la atención y lo que más quisiera conectar con nuestros amigos de Internet, con los internautas, el público que nos favorece con su presencia, es lo que encontramos en algunos libros. De repente tenemos libros que son, digamos, llamémosle básicos o llamémosle propios de la institución masónica, los libros que casi se convierten en textos. Pero hay miles de libros, la producción intelectual de la humanidad durante muchos siglos nos ha dado libros fabulosos que tienen enseñanzas masónicas disfrazadas, que solamente para alguien que ya tiene alguna experiencia puede ir descubriendo y diciendo, aquí hay una historia masónica, aquí hay un relato, aquí hay un simbolismo masónico, y que si no tiene uno ese conocimiento, pues como que el libro puede pasar totalmente desapercibido en ese sentido. Y de todo eso quisiera platicar con Francisco Muñoz y contar con el apoyo de ustedes, amigos, que nos hagan consultas, que nos hagan sus comentarios, que nos den sus ideas de cómo sacar más provecho de esta plática y de esta experiencia de Juan Francisco Muñoz. Además, Francisco, tienes tu conexión con los libros es fantástica porque aparte tienes negocio de venta de libros y todo esto. Vivir rodeado de Así libros es. debe ser una experiencia maravillosa. Pero te quiero preguntar una Sí, cosa. Un bibliotecario profesional como es tu caso, ¿tienes tiempo para leer lo que te guste, lo que se te antoje?
o dedicas mucho tiempo a la parte organizativa, a la parte administrativa de la biblioteca, si llevar archivos, llevar controles, etcétera, que a veces, pues el día a día nos impide hacer lo que nos gusta. Y entonces, en ese sentido, diría yo, qué bonito ser bibliotecario, pero si el trabajo de la biblioteca no te permite aprovechar la lectura, pues como que ha de ser también frustrante. Cuéntame, ¿cómo dedicas tu tiempo? ¿Cómo divides tu tiempo para poder leer? Ah, buena, muy buena pregunta, querido hermano Rafa. Pues sí, de hecho en la biblioteca creo que es casi imposible leer mientras estamos trabajando. Usualmente es más para catalogar los libros, reparar los libros, organizarlos, organizar conferencias, salas de lectura, eventos culturales. Realmente creo que en la biblioteca nunca he tenido como tal tiempo de leer. Claro, Eh, y no resulta frustrante porque yo leo todos los días, siempre hay un momento para leer. En ocasiones me levanto más temprano de lo habitual y leo, no sé, unas 10 20 páginas de algún libro que me guste o en la noche antes de dormir. Siempre hay tiempo para poder leer, porque muchas veces escucho que mucha gente menciona de que no, es que no hay tiempo, no tengo chance, ¿no? Pero yo creo que siempre se puede hacer tiempo, no necesariamente ocupas estar leyendo todo el libro o la mitad, siempre puedes leer, dividir tus tiempos. Yo, por ejemplo, todos los días tengo para leer 20 páginas por día, mínimo. Ya a veces me emociono y me aviento más, pero todo por parte propia, nunca en el trabajo. Creo que ejercer como bibliotecario no es para poder leer en la biblioteca, al menos que fuera algún círculo de lectura, sala de lectura, pero sí, siempre hay tiempo para leer. Este, y muy interesante lo que menciona relacionado a que a veces podemos encontrar ciertos símbolos o, en este caso, alegorías dentro de libros que son considerados como clásicos de la literatura, este, que son libros que todo el mundo conoce. Eh, qué sé yo, Alejandro Dumas con los Tres Mosqueteros, Déjame sí, interrumpirte, sí, Francisco, porque estamos entrando en la parte fascinante de nuestra charla de hoy, que es encontrar eh, una piedra entre las piedras. Dice un viejo aforismo de los alquimistas, decía que las piedras se esconden entre las piedras, y es efectivamente, pues, ¿dónde mejor que para que pase desapercibido? Entonces, hay libros que escondidos entre los libros, pues, no lo podemos descubrir, y sobre todo el contenido. Eso de lo que me ibas a platicar ahorita, pero te interrumpo porque me gustaría, antes de empezar esto, platicar con algunos de nuestros amigos que ya nos están acompañando por internet. Entonces, dame permiso de platicar claro. con ellos. Vamos ¿Tú tienes acceso ahí a Facebook o nada más estás conectado a Zoom? Solo estoy conectado a Zoom, querido hermano. Bueno, mira, te comento que en Facebook está Georgina Cabrera, Gina, mi querida Gina preciosa. Dice, buenas noches, amigo y queridos hermanos. Un placer escucharlos con temas de interés general. Excelente fin de semana. Gina hermosa, pues mira, tú nos has apoyado muchísimo y realmente la presencia de Francisco Muñoz, pues en gran parte te la debo. Entonces, de veras, qué bueno que estás aquí con nosotros. Emanuel Benito Cos dice, buenas noches, queridos hermanos. Hoy toca libros en un futuro próximo. Perdón, ya entendí. Hoy toca libros. En un futuro próximo se puede tocar el tema de obras teatrales y musicales. Muy feliz fin de semana para todos. Gracias por la enseñanza y hacer que se comparten. Claro que sí. Tienes una muy buena idea, Benito. Creo que también está la masonería en toda la producción intelectual, en toda la producción artística de la historia. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, así me viene de momento a la mente la flauta mágica de Mozart?
que es hermoso. una ópera en la que se describe una iniciación masónica. Por supuesto, y hay muchísima obra. Te voy a tomar la palabra, Benito, a ver si podemos platicar sobre eso. Edel Espinosa Contreras, en el libro de los cuatro acuerdos, hace referencia al libro de la ley y de cómo vamos adquiriendo nuevo conocimiento. El libro de los cuatro acuerdos, Francisco, qué buen tema nos está presentando nuestro querido hermano Edel Espinosa. Eh, Manuel Benito del Claro, Espinosa, claro. buenas noches. Eh, Déjame ver el libro de los cuatro acuerdos, sí. Dice dejando de lado lo que hemos aprendido. Bueno, pues sí, no se puede dejar de lado de él, pero digamos que nos presentan ángulos diferentes y creo que más bien, más que dejarlo de lado, nos va complementando. Te agradezco mucho que nos acompañes y que nos des ese tip acerca del libro de los cuatro. Dice Rogelio García Flores, buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Les escuchamos mi hijo Leonardo y yo con mucho gusto, como cada viernes del estado de Morelos. Un abrazo a los hermanos de Morelos. Allá también tenemos hermanos muy queridos, pero además con un gran entusiasmo intelectual. Te agradezco mucho y sobre todo que estén nuestro papá e hijo acompañándonos. Es muy bonito eso. Dice Rebeca Gutiérrez, saludos, gracias por compartir su luz, queridos hermanos. Rebe, querida, pues también tú ya nos has hecho favor de acompañarnos aquí y nos has dado luz en algunos aspectos de tu experiencia. Entonces vamos a tratar de sacarle, ya no voy a interrumpir mucho a Francisco Muñoz y entramos de lleno en ese tema que me decías, Francisco. Hay libros, Ah, claro. normalmente en las logias se tienen unos libros que podríamos llamarle, utilizando la palabra que tú dijiste hace rato, como que se consideran clásicos, es decir, libros propios de la institución masónica. Entonces, cuando se inicia alguien, le damos una lista de libros, decimos, mira, puedes estudiar este y este y este de los autores más reconocidos dentro de la institución masónica. Entonces son libros que se han convertido prácticamente en textos oficiales y esto podría ir avejentando el conocimiento, pero aprovechando la experiencia de Francisco, que es bibliotecario, que además es librero de corazón, lee 20 páginas diarias mínimo, que envidia, que hay veces que no puedo leer ni la tarjeta de visita. Entonces, esto es importantísimo. Al abrir un libro, Francisco, sobre una novela, un cuento, una narración de algo, comienza uno a introducirse en el pensamiento del autor. Y si tú tienes la visión Correcto. ya un poquito dirigida en el sentido de los masones, del simbolismo masónico y demás, puedes ir encontrando como hilitos o pistas que te dicen, pues aquí hay un simbolismo masónico. Y tú me estabas hablando ahorita de Alejandro Dumas, por ejemplo. ¿Cómo qué libro nos vas recomendando así? No que nos lo narres ahorita, pero que nos digas un tip, cómo encontrar ahí esos misterios masónicos en la literatura que está al alcance de todos. Claro, bueno, por ejemplo, en el caso de Alejandro Dumas, él, pues como bien saben, él pertenecía a la orden también, y bueno, sus libros suelen ser muy conocidos, más que nada también por las películas que se hacen, pero Los yo creo que sus espadachines, obras cumbres, sí, 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 claro, yo creo que sus obras clásicas, pues serían Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, donde, pues yo creo que, ¿cómo decirlo? Encuentras mucho simbolismo y alegorías para los iniciados y creo que también ayuda a saber reconocerlos, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo, y esto lo cuento a manera de anécdota personal, una de las razones por las que yo me inicié en la orden fue por lo mismo de que pues, amo los libros y miraba que muchos de mis autores favoritos, predilectos, pues pertenecieron a la institución. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? Entonces, es algo muy interesante porque una vez iniciado en la orden,
vuelves a releer esos libros que llegaste a leer alguna vez, que fueron escritos por hermanos, en este caso Alejandro Dumas. Tenemos a Rudyard Kipling, por ejemplo, que escribió el libro de las Tierras Vírgenes, que mucha gente conoce mejor como el libro de la selva. Este, tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que también hay un capítulo especial donde narra pues un caso relacionado a la masonería. Este, un A ver, por clásico ejemplo, también. regresando, si me permites, Francisco, para no desperdigarme mucho en el pensamiento, me hablabas de los tres mosqueteros. Y bueno, los tres Claro, mosqueteros por principio son tres, y el número tres es así un número importantísimo dentro de la institución masónica. El número es tres correcto. prácticamente es la llave que abre toda la institución masónica. Entonces, con ese número tres, que es pues el triángulo como figura mágica, como figura básica de toda la geometría, en fin, no recordaríamos, por ejemplo, el triángulo pitagórico y todas estas cosas. Así es. Entonces, los tres mosqueteros, el número tres. Luego, otra cosa interesantísima que ha permeado a la masonería a través de siglos es el uso de las espadas. Yo no sé exactamente por qué, y aquí sería una cosa interesante para los hermanos masones y los que no son masones, que nos expliquen por qué los masones del año 2026, siglo XXI, todavía seguimos utilizando ya como elemento, digamos, nada más litúrgico, ritual, pero seguimos usando las Claro. espadas. Por supuesto, no es un arma ni pretendemos defender nuestra vida con las espadas, ni mucho menos, pero la espada tiene un simbolismo muy importante dentro de la institución masónica. Y los tres mosqueteros pues, eran tres y eran espadachines. Y luego la promesa que se hacen unos a los otros, el uno a los otros dos, es de que los tres van a servir para uno y uno para los tres. Es decir, están Así dispuestos a es. dar su vida, uno para todos y todos para uno. Y esa es una frase que se sigue utilizando en los rituales masónicos, Fernando. Entonces, aquí estaría una parte, un ejemplo de cómo los símbolos masónicos, las enseñanzas masónicas, se pueden encontrar en estos libros hermosísimos que el genio humano nos ha regalado. ¿Qué más recuerdas de los tres mosqueteros? Efectivamente, y eso es muy importante lo que mencionas, porque mucha gente suele atribuir la frase famosa de Alejandro Dumas de los tres mosqueteros, ¿no? De uno para todos, todos para uno, y se le atribuye a él, pero realmente fue algo que él impregnó de lo que él había aprendido en la orden y no al revés. Claro, Y si recordamos, esto puede ser también una pequeña alegoría al viaje iniciático, porque si bien recuerdan o los que han leído Los Tres Mosqueteros, recordarán, por ejemplo, que el protagonista no es ninguno de los tres mosqueteros, sino que es D'Artagnan. Y él es instruido por los tres mosqueteros, o se va aprendiendo también de cada uno de los tres hasta convertirse en el mejor, ¿no? De los mosqueteros, haciendo alusión pues al aprendizaje y a la fraternidad que se maneja, y más que nada en la época también, ¿no? Eh, y luego es muy de este interesante hombre, porque, de este famosísimo autor, el brillantísimo intelectual Alejandro Dumas, también hablaba del Conde de Montecristo. Y el Conde de Montecristo también tiene un halo de misterio, una cosa así interesantísima. ¿Qué recuerdas del Conde de Montecristo, Fernando? claro, el Conde de Montecristo, uff, pues es una obra magnífica. Yo la pongo siempre en mi top de predilectos. Eh, y claro, porque narra precisamente, vuelvo a lo mismo, a un viaje iniciático, ¿no? Donde él, prácticamente el protagonista, que es este Dantes, pues pierde absolutamente todo, ¿no? Hasta caer en una prisión y cómo él era una persona de buen corazón, una persona noble, sin embargo era ignorante. Entonces, él cuando está en prisión encuentra a su maestro, que es el que lo empieza a instruir, le enseña a leer, le enseña filosofía, historia,
matemáticas, economía, todo para que él pueda sobrevivir, ¿no? Entonces él empieza a desarrollar también ese intelecto que al final le ayuda a salir de esa situación donde está y pues vuelve a salir al mundo como una persona completamente distinta, ¿no? Y preparada. Esto me recuerda mucho precisamente al oráculo de Delfos de la antigua Grecia, que mencionaba que, ¿cómo era la frase? De que si quieres conocer conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿no? Pero, y esa frase es muy famosa, sin embargo, hay una continuación que mucha gente no menciona o no recuerda, que es, hombre, una vez que te conoces a ti mismo, pruébate en el mundo. Entonces, a eso me recuerda mucho el Conde de Montecristo, ¿no? Una vez que él ya estaba preparado, sale al mundo y empieza a vivir, ¿no? De manera, pues, muy diferente a como él era, ¿no? Me parece muy interesante ese libro, la Es que verdad. esa es una gran lección, Fernando. Nos estás sacudiendo la conciencia con lo que tú has descubierto ahí en el Conde de Montecristo, porque creo que es un resumen de lo que hemos venido peleando los masones desde hace muchísimos años, de decir que es muy bueno que la masonería pues, se desarrolle y los masones desarrollen intelectualmente y espiritualmente al interior de las logias, en el misterio, en el secreto, en la discreción, en la semipenumbra de las logias. Pero esto que nos acabas de decir es importantísimo. No podemos continuar acumulando ese tipo de conocimientos o de aprendizajes para nosotros mismos. Es una obligación ética, una obligación moral, salir a distribuir esa riqueza y hacer que el mundo conozca todo lo que se puede desarrollar al interior de las logias. Creo que ahí está la clave del mensaje de Montecristo o Alejandro, ¿no? Así es, y es muy interesante porque, pues, no solo es, sino de que, como mencionaron ahorita en los comentarios, ¿no? De que, pues, también en el teatro, en la música, en todas las artes liberales, pudiéramos decir, siempre ha estado presente la masonería. En la literatura, pues, es igual. Tenemos aquí al gran Alejandro Dumas. Otro que también muy famoso es Rudyard Kipling, como mencioné con el libro Las Tierras Vírgenes, que incluso es un libro que se usa como base en los Boy Scouts, que fue fundado precisamente por masones, y estudian mucho ese libro que fue, porque habla mucho también sobre la fraternidad. Tenemos el Fausto de Goethe, que es también una obra magnífica, escrita también por un querido hermano. Este, y muchas El mentes Fausto, el brillantes, Fausto, detente un poquito, por favor, en el claro. Fausto. ¿Qué mensaje nos da el Fausto? Porque ahí hay una combinación muy interesante entre cultura, inclusive toca cosas, no sé si podríamos llamarle diabólicas o demoníacas, pero toca cosas muy misteriosas. ¿Qué nos recuerdas acerca del Fausto? Sí, el Fausto, perdón, es muy esotérico en cierto sentido, ¿no? Este, recordemos que Goethe, pues, fue un personaje muy peculiar, y muy polémico también. Sin embargo, fue una gran mente intelectual de su época. Este, y más que nada menciona también lo que es el viaje iniciático y ese como viaje o ese, ¿cómo decirlo? Como querer ir en contra de la muerte, ¿no? O sea, este, Menciona como Mefistófeles. así es, y cuando va pues Dante, ¿no? Y que va Virgilio guiándolo, pues técnicamente es como un viaje iniciático, ¿no? Que va viajando al interior y va conociendo ciertos. Ay, perdón, me confundí con. No, 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 Pero no, sí, no. Me sí, confundí con la Divina Comedia. Sí, sí, sí. estábamos hablando Este, sí, del de, Fausto de Goethe, sí, sí, sí.
Sí. Dante Ah, también, pues Dante también, ahorita que mencionas la sí, comedia de claro, Dante, claro, por supuesto, va viajando hacia el interior del infierno, hacia la parte central, y entonces va pasando por diferentes círculos. Y esto en la institución masónica, pues podríamos equipararlo con los grados, Fernando, porque la ah, masonería no entra si ya aprendes todo, sino que se va claro, dando por grados. Entonces, no es ninguna cosa envidiosa, ni mucho menos, pero las personas que entramos por primera ocasión, los primeros tiempos que estamos en la institución, pues estamos en el primer grado, en el primer círculo, y conforme van así avanzando, es, podríamos igualarlo o bien círculos concéntricos o bien escalones, como tú lo quieras visualizar, pero el hecho es que se va haciendo un avance gradual. Esto es muy importante. Por supuesto, el entrar al centro del infierno pues sería a lo más doloroso, y en el caso de la institución masónica, pues vas hacia la luz. Entonces, es muy interesante los contrastes, pero me estabas hablando un poquito del Fausto. sí, 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 y más que nada, bueno, tiene bastante que lo leí, No, no te pero, preocupes, pero son los autores. ¿Qué otro te viene a la memoria claro. así de que pudiéramos sacarle enseñanzas masónicas? Uno que yo creo es de mis favoritos porque yo crecí con una película de esta obra, es precisamente El maravilloso Mago de Oz, por ejemplo, que yo creo que mucha gente conoce ese libro. Este, y el autor, L. Frank, él era masón, y es muy interesante porque pues volvemos al simbolismo también como en el caso de los tres mosqueteros, ¿no? De que los tres acompañantes de esta niña Dorothy, que es la protagonista, son tres también, tres personajes, y El volvemos hombre al de número lata, tres, ¿no? el hombre de lata, Así es. ¿quién El hombre otro? de lata, el espantapájaros y el león, que Ajá. cada uno estaba buscando algo externo fuera de ellos, ¿no? Que les hacía falta, que en este caso el hombre de hojalata era el corazón, al león era el valor, el coraje, y el espantapájaros pues era el cerebro, ¿no? El pensar. Entonces, ¿cómo va cada uno buscando al mago para que éste pues les brinde lo que están buscando, ¿no? Cuando realmente, pues la enseñanza te deja que siempre estuvo dentro de ellos, ¿no? No necesitaban algo o alguien externo, ¿no? Que se los pudiera entregar. Y, y esto es muy interesante y muy esotérico porque ese autor sabemos que tenía ciertos gustos, pues por cierto esoterismo, que por el tarot, por eso está la referencia del perrito que acompaña a la niña, ¿no? Está haciendo referencia, por ejemplo, al tarot, a la carta del loco que está con el perro y cómo buscan al mago que es la siguiente carta. Y cuando uno está iniciado empieza a comprender y captar todas estas alegorías dentro de estas obras escritas por hermanos, que ellos lo Eso, hicieron. Fernando, justamente le das al clavo, Fernando, qué emocionante, porque efectivamente, si lo vemos con el candor de un niño, leemos El Mago de Oz o la película del Mago de Oz, la apreciamos con el candor infantil, pues entonces descubrimos una historia sencilla, una historia pues, infantil, ni más ni menos, Sí, sí, que nos claro. podría divertir y nos hace estar un rato tranquilos y estar divertidos. Pero conforme le vamos encontrando los mensajes ocultos, que vamos encontrando la profundidad del texto, lo vamos viendo con otros ojos. Y entonces vemos que cuando ellos buscan al mago, pues están buscando al maestro. Y Así finalmente, es. pues el maestro está en el propio interior, en su propio ser, y la niña, ¿qué representaría desde el punto de vista de nuestras enseñanzas? Pues representaría ahora sí que la inocencia, ¿no? Esa parte, Candorosa, pues podemos decir incluso, exactamente, así es. el Como candor. ella también, así es porque ella también, pues no es alguien que tuviera como una vivencia realmente propia hacia su interior también, ¿no? Como, pues, ella se abre al mundo, empieza su camino en el mundo y termina ayudando a los demás
y dándose cuenta que lo que ayuda también a estos personajes a encontrar en su interior es algo que también es para ella, no solo para los demás, pues es como, ah, esto me recuerda un dicho que me gusta mucho, ¿no? Que se siente bien hacer el bien, ¿no? Entonces a veces uno ayudando o haciendo otras cosas por los demás también aprende muchísimo, ¿no? Ese es el Y meollo, digamos, el corazón de ese libro. Me parece extraordinario. Y que vuelvo a mencionarte que me parece envidiable la posibilidad que tienes tú como bibliotecario de pues sacarle un poquito de tiempo al tiempo, y aprovechar los ratitos quebrados y en lugar de irte al Facebook y de irte al Internet y al TikTok, pues puedes aprovechar para sacarle conocimientos, sacarle nuevos ángulos y visitar con ese candor que nos propondrías con Dorothy del Mago de Oz, con ese candor acercarte a un libro, abrirlo y buscar nuevos ángulos. Y esto enriquece mucho la lectura de cualquier libro, Fernando. No limitarse a leer como actualmente nos ocurre, que solamente vamos a la síntesis que nos da la computadora. Entras a YouTube y te da una síntesis, un magnífico libro, te lo sintetiza en tres claro, renglones, la inteligencia artificial te hace una síntesis que no tienes mucho que discutir, lo que dice la inteligencia es correcto, pero caramba, toda una escena de amor, toda una escena esotérica, todo el contenido mágico, milagroso que está en los libros, no lo podríamos condensar en 5 páginas, o perdón, en 5 renglones, ¿no? Ni siquiera en cinco claro, claro. páginas. Entonces, eso es maravilloso. Fernando, te vuelvo a interrumpir para saludar a nuestros amigos de Internet. Ya tenemos Ah, algunas opiniones aquí, algunos comentarios, y aprovechando que están aquí con nosotros. Vamos a platicar con ellos. Mira, está, muy bien. déjame ver porque se me pierde aquí. Dice nuestro querido hermano Rashid Amonchet, saludos de parte de la muy respetable Gran Logia Liberales de México. Fíjate que nuestro querido hermano Rashid Amonchet, él es gran hierofante de una orden Rosacruz. Y fíjate, mi Interesante. hermano Toño, que Fernando, nuestro invitado de hoy, es bibliotecario Francisco. justamente dirige la Biblioteca Rosacruz de Tijuana. Entonces, creo que aquí podríamos hacer una conexión interesantísima entre ustedes. Nuestro hermano Rashidi tiene conocimientos muy profundos, por algo es el grado que tiene, grado 96. Entonces, imagínate todo lo que él sabe del rosacrucianismo. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros. Sentimiento del Sur, Rescate de Guerrero, nuestro querido hermano, dice, la Odisea de Homero que relata la Buenísimo. metáfora del viaje interno del guerrero. Otro librazo, qué gusto que nos lo menciones, mi hermano, porque la Odisea, pues por supuesto, es un interesantísimo lo que nos estaba proponiendo nuestro querido hermano. ¿Cómo ves, recordando la Odisea, Fernando? Eh, no, pues la Odisea, lo que es la Ilíada y la Odisea y la Eneida, que para mí van juntas, este, es una obra maestra, sin duda, más que nada por la época en la que se escribió, pues estamos hablando de antes de Cristo, este, bueno, que se iba narrando, ¿verdad? Porque se escribió después. Pero es muy interesante porque, bueno, empezando desde el inicio, lo que es la Ilíada, este, de cómo comienza la guerra de Troya, es muy interesante porque en todas las culturas antiguas siempre ha estado como el mito del héroe y siempre con intervención de los dioses, ¿no? En este caso, la guerra de Troya, en la literatura parece más que nada un capricho y pelea entre los dioses, ¿no? Sobre todo, fíjate, Más, digamos que podríamos sintetizarlo diciendo que es una elegía o una oda pues a una pasión humana, porque toda claro, la guerra se desarrolla por una mujer, por Helena. Entonces allí los celos y los engaños y todas estas pasiones humanas están contenidas en el libro.
pero no podríamos reducirlo tan simplemente a eso, sino lo que bien nos propone nuestro querido hermano es el hecho de ver la aventura de Ulises o de Odiseo, todo lo que hace para ir al otro lado del Ah, mar, porque claro, ahí bueno, está acá. era un mar pequeño, pero en aquella época pues era el confín del mundo. Entonces, ir al otro lado del mar, la guerra y luego el regreso. Entonces, este regreso es toda una aventura. ¿Cómo nos la describes así rápido Claro, para sacarle las lecciones? claro, claro, más que nada, y ya sabemos que de ahí viene incluso ese término de toda una odisea, ¿no? Porque, eh, pues igualmente Ulises, pues terminando la guerra, pues decide volver a Ítaca, este, con Penélope, y su hijo, y cómo tiene todos estos obstáculos, ¿no? Que primero, pues por el amorío que tiene con la diosa Calipso, hija de Poseidón, y con los cíclopes, este, y cómo tarda, si mal no recuerdo, 20 años, me parece, en poder llegar, ¿no? Y cómo incluso al llegar nadie lo reconoce porque él ya está, pues, muy diferente, descuidado, y llega y Argos, que es su perro, es el único que lo reconoce, porque nadie lo reconoce, porque él va disfrazado para ver si su esposa le había sido fiel, ¿no? Todos estos años. Y el perro es el único que lo reconoce y va y se muere ahí en sus brazos, ¿no? Que solo estaba esperando su llegada. Y cómo, pues ella también mostró una fidelidad, ¿no? A su esposo, que ella le decía, no, que tú, decía yo cuando termine de tejer, no me acuerdo qué prenda era, voy a elegir un nuevo esposo, pero lo que ella hacía es que tejía y toda la noche se la pasaba descosiendo para que nunca pudiera terminar en lo que esperaba a Ulises, ¿no? Es A mí un, me parece una historia fantástica. esa tejido eterno, digamos, o sea que como por el día tejía y por la noche destejía, también nos habla, por ejemplo, de las mil y una noches, que es una historia semejante. Sí, sí, También la mujer tratando de conservar sí, su Sherezada, fidelidad, pues inventa cómo hacer para que no me mate este cuate, pues le voy a inventar una historia cada noche y así cada noche lo así es. mantiene embebido. Pero las lecciones que nos estás permitiendo aprovechar, Fernando, que te agradezco muchísimo, es esta posibilidad de encontrar otro contenido, de encontrar lo que llegamos a llamar leer entre líneas. Es decir, el Así es. texto dice una cosa, pero entre líneas o como que está oscureciendo algo, pero aquí hay un contenido riquísimo que le podemos sacar grandes ventajas. Y esto me hace recordar, Fernando, tú también tendrás acceso a esto, la literatura básicamente masónica, la que podríamos llamar oficialmente masónica. Estoy hablando, por ejemplo, un masón muy famoso del siglo pasado, Terrones Benítez, hizo una Ah, serie claro, de claro. libros para aprendices, para los siguientes grados, Sí, y sí, les va sí. dando un número determinado de temas, ciertos temas para los aprendices, cierta cantidad de temas para otro grado y cierto número de temas para otro grado, y así se va, ¿no? Entonces, en Claro. muchas logias, Fernando, y esto amigos, hermanos masones que nos están escuchando, se han tomado estos libros como si fueran libros de texto, al grado tal de que como si fuera una escuelita, dicen, pues a ver, tienes que escribir estos 33 temas para que puedas pasar al siguiente grado. Y esto me parece Claro, como que claro. nos están castrando el pensamiento, habiendo una riqueza impresionantísima, todo el universo de libros que se han producido a través de los siglos, con los enormes talentos que se formaron en las logias, porque bien decía Fernando hace un momento, que no es que la masonería haya aprendido de esos libros, sino esos libros se produjeron con las enseñanzas que sus autores lograron dentro de las logias masónicas. Entonces, siglo Así es. XVIII, siglo XIX, pues fueron un abrevadero de conocimientos en las logias y ahí toda la intelectualidad, toda la política, todo el poder se producía en las logias y de ahí se esparcía al mundo. Pero después como que se nos fueron Así desafilando es. las uñas, Fernando. No sé si la expresión es demasiado cruda, pero se nos fueron desafilando los colmillos y entonces nos fuimos haciendo cada vez
pues como menos útiles para la sociedad. Nos fuimos encerrando en nuestra propia torre de marfil y como que fue envejeciendo en el conocimiento y eso de limitarnos a unos ciertos libros de texto oficiales, cuando podemos disponer de toda la biblioteca del mundo, que la de Alejandría ya se quedaría chica en este momento. Sí, claro, y estoy completamente de acuerdo porque, como mencionas, muchas veces se condiciona a estudiar ciertos libros únicamente, ¿no? O estos no, estos sí. Eh, Cuando yo, en mi opinión personal, considero que es importante conocer un poco de todo, ¿no? Este, y pues sí, porque como mencionas, ¿no? Hay muchos libros del siglo XVIII que, pues más que nada cuando empezó lo que conocemos como la masonería especulativa, que muchos libros posteriormente se volvieron muy, pues, populares, ¿no? Como menciona Terrones, Carballo, Benítez, Aldo Lavanini, por ejemplo. Este, y yo siento que, pues es interesante conocer un poco de todos, ¿no? Pero no dogmatizarnos a que, oh, esto es el único, ¿no? O esto es lo que tienes que leer nada más y lo demás no, porque siento que cada uno tiene su aporte interesante, este, pero siento que hay que conocer de todo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, pues, leer los libros sagrados también, de cada región, no sé, un ejemplo, ¿no? La Biblia, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, eh, bueno, aquí que tengo la figura de Siddhartha Gautama, también el Canon Pali, que fueron los textos sagrados que escribió, porque, bueno, no que escribió, ¿no? Que se escribieron posteriormente, pero pues que hablan de sus filosofías, ¿no? Y cómo, pues todo eso va dando origen o una forma a lo que es el mundo actualmente. Por ejemplo, ahorita que hablamos de las bibliotecas, en el antiguo Egipto ya existían las bibliotecas, claro que pues era a través de los papiros, eh, y pues mucha gente en todo el mundo iba y se instruía en ese lugar, en Egipto, en las famosas casas de la vida. Ahí se instruyeron Aristóteles, Pitágoras, Platón, varios personajes que posteriormente transmitieron ese conocimiento al resto del mundo, ¿no? Este, por ejemplo, en Egipto, pues también tienen su libro sagrado, que era el libro egipcio de los muertos, que Pero Egipto, de hecho, ahorita que mencionas Egipto, Fernando, aparte de los libros hechos en papiros o que los hubieran guardado en hojas de piel o lo que fuera, aparte de eso tenían los muros. Sus muros eran verdaderas bibliotecas. En los muros escribían las biografías, la historia y algunos de sus descubrimientos científicos. Entonces, lo que no claro, tenemos es capacidad para interpretarlos, pero pues ahí estaban escritos. Y acá en Mesoamérica claro, también tenemos los códices y tenemos la así es. literatura, digamos, no podríamos nada más encerrarla en lo que son las letras de la literatura, sino los conocimientos se han ido transmitiendo también de boca a oído, que es otra manera de transmitir conocimiento maravilloso, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, aquí pues tenemos el Popol Vuh, el Chilam Balam, que son considerados pues ya incluso como clásicos, pero no hablan de la capacidad astronómica que tenían nuestros ancestros, que era pues brutal, impresionante, cómo tenían esa capacidad, ¿no? Y en el antiguo Egipto, como menciona, esos que están en los muros son jeroglíficos, suelen ser del Egipto medio, eh, que posteriormente es interesante porque ya en nuestra época, por así decirlo, que fue en la época de las expediciones napoleónicas, que es cuando encuentran la famosa piedra de Rosetta, donde venía un escrito
que venía en tres lenguajes, que era el egipcio jeroglífico, que es el de los muros, en hierático, que el hierático es una especie de escritura, digamos, como cursiva de los jeroglíficos de los muros. Era como una forma más informal de hacerlo, ¿no? Que era el que se manejaba mucho en los papiros. Y en griego antiguo, que fue precisamente el que ayudó a que pudieran transliterar y traducir lo que hoy hemos podido entender del antiguo Egipto. Y Fue un precisamente, verdadero tesoro, Fernando, encontrar la piedra Rosetta, porque sí, claro, ¿quién iba a decir, quién iba a facilitar miles de años de trabajos con una especie de traductor, lo que ahora podríamos llamarle el Google de la época? Pues un sí, traductor sí. que nos dio la pista para encontrarle. Fíjate que nos habló Andrés Enzástiga, nos está mandando un mensaje. Hola Rafa y un saludo a todos los hermanos. Andrés querido, también Andrés también está en el estado de Morelos, entonces le mandamos abrazos también y cariño, mucho cariño. También está con nosotros Dilberto Bautista. Muchas felicidades por el extraordinario programa. Edilberto, querido, pues nos haces falta también tú aquí, nuestros hermanos los hemos invitado. Ustedes tienen también muchos conocimientos, Edilberto, en ti, a ti te respeto y te admiro mucho por toda tu cultura. Entonces, ojalá también nos apoyes aquí con este tipo de temas que son interesantísimos. Son un poquito de divulgación para el vulgo profano, pero también es de divulgación para nosotros los masones. Lo que nos está diciendo Fernando, sí, hay libros que son la biblioteca masónica, digamos, los textos oficiales, pero imagínate cuánta riqueza nos está descubriendo ahorita Fernando en toda la literatura universal, maravilloso. Así que, mi querido Dilberto, te mando un abrazo con mucho cariño, pero te extiendo o te recuerdo la invitación para que nos acompañes. Está Eduardo BN, Eduardo Bustos, te mando un abrazo. Eduardo ya nos ha hecho favor de acompañarnos, Fernando, te comento. Eduardo tiene, entre otras cosas, tiene conocimientos acerca de la vieja cultura china y nos ha venido a dar Oh, qué lecciones, por interesante. ejemplo, lo que él le ha llamado a su tema la ruta de de la seda. La ruta de la De seda la era sed. pues lo que el comercio internacional actual viene otra vez de China y está llegando a América. En aquella época atravesaba toda Europa y de una manera muy interesante. Y Eduardo tiene muchos conocimientos en ese sentido. El Diablito Mazón, saludos. Ah, qué bonito nombre. Siempre me ha gustado mucho tu nombre así, tu sobrenombre del Diablito Mazón. Dice el Diablito Mazón, abrazos, mis brothers. Abrazos también para ti, Diablito. Pues, no sé si persinarme o decirte muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Diablito Mazón dice, cuando un live con números, no entiendo muy bien eso, cuando un live con números. No entiendo muy bien, pero bueno, pues eso es lo que nos está diciendo. Si nos explicas un poquito más, te lo voy a agradecer. El Diablito Masón. Cómo ves ese seudónimo, Fernando? El Diablito Masón. Sí. No, Muy pues está simpático, interesante. ¿no? Y ahorita que estabas hablando del Fausto de Goethe, a lo mejor este hombre salió de allí del Fausto y es el Diablito que nos está visitando en esta ocasión. Fernando, te interrumpí para saludar a nuestros amigos Interesante. internautas, pero me estabas hablando acerca de los libros sagrados. Y cuando hablamos de los libros Así es. sagrados, bueno, pues esto es un poquito una indiscreción para los que no son masones, pero los masones siempre tienen como norma que sus trabajos, las reuniones donde se ponen a discutir y a trabajar, debe estar presidido por un libro que nosotros le llamamos el libro de la ley. El simbolismo es que debemos tener todos los masones algo que nos rija, que no somos, digamos que no estamos a nuestro albedrío simple, sino estamos regidos por una ley. Y esta ley, pues es lo que decía Fernando, en algunas ocasiones son libros que por su importancia los elevamos al nivel de sagrados. Pero fíjate, Fernando y amigos, ojalá me den ustedes su opinión. eh, Hay otro tipo, nos hablaba, Fernando nos dio una lista muy bonita de libros que podrían ser sagrados, aparte de la Biblia o de la Torá de los hebreos, hablaba del Bhagavad Gita y de muchos otros libros importantes, el libro de los muertos, en fin, muchos de estos. Pero hay una posibilidad, Fernando, que pongo a consideración de ustedes, tener un libro en blanco, un libro que no tenga letras. Y este libro podría representar como ley a nuestra conciencia. Y entonces
aquello que nuestra conciencia diga que honestamente está bien, pues esta es nuestra ley. Y si nuestra conciencia nos dicta con honestidad que estamos haciendo algo malo, debemos de corregirlo, no achacándoselo a un Dios, ni por temor a un Dios o por gratitud a un Dios que inventamos, sino por tener la ley nosotros mismos en nuestro propio ser, en nuestra conciencia. Creo que aquí habría una enseñanza muy interesante, Fernando. ¿Cómo ves eso? Eh, pues sí, estoy completamente de acuerdo porque muchas veces también ese es el problema que se da en la sociedad actual, ¿no? De que eh, uno a veces personas suelen hacer cosas pues de dudosa moral y muchas veces es de que, es que mi libro, vamos a decir así, ¿no? Mi libro sagrado, pues me dice que no pasa nada, ¿no? O si hago tales y tales rezos o mantras, qué sé yo, ya no pasa nada. Entonces, Me confieso y pongo la libreta en blanco y borrón y cuenta nueva, ¿no? exactamente, y eso pues yo considero que no, pues no está bien. Fernando, querido, no quiero que se nos pase el tiempo. Cuéntame más de tus experiencias como hombre de letras, como más que de letras, un hombre de libros, con tu experiencia como el manejo diario dentro de los libros, las bibliotecas. Yo tengo unos cuantos libros en mi casa, que es casa de todos ustedes. Tengo unos cuantos libros y bueno, se requiere la técnica de un bibliotecario porque de pronto los acomodo pues por tamaños y por colores, de pronto por autores, de pronto por temas. Y total, siempre tengo un relajo que no sé ni cómo están mis libros. ¿Cómo nos aconsejarías a los masones organizar nuestras bibliotecas? Hace una cosa muy rápida y Uf, fácil. sí, sí, uy, pues aquí sí yo creo que depende de los gustos de cada quien. Yo, por ejemplo, en mi biblioteca personal, yo acomodo por temas. Por temas. Tengo mi sección de cuentos clásicos o de libros de tal género. En otra parte tengo mi sección masónica, por ejemplo. En otra parte, bueno, ahí mismo todo lo que vendría siendo literatura iniciática, ¿no? ¿Y Masonería, cómo, cómo Rosacrucianismo. organizas tu catálogo? Eh, pues usualmente yo lo suelo hacer por temas y por años, así es como yo lo hago. Pero realmente creo que es a consideración de los gustos personales, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tiene acomodado por colores o... Sí, porque además se ve más bonito. Yo te voy a decir que los libros Sí, de sí, sí, colecciones, esos que vienen muy bonitos empastados, ni siquiera sabe uno qué dicen, pero se ven muy bonitos en el estante. claro, Y los libros que uno lee mucho, pues ya están todos desvencijados, todos deshojados. Fernando, querido, claro. así, siguiendo rápido, ¿qué recomendarías así como para meter a los temarios de nuestras logias? Decir, a ver, hermanos, de los aprendices que recién se han iniciado, les recomiendo estos 5 libros de la literatura de todos los tiempos. ¿Cuáles recomendarías? Uy, la literatura de todos los tiempos, esto es muy Pero interesante. para una persona un hombre o una mujer que se inició apenas y que le decimos, mira, para que tengas los primeros contactos con el simbolismo masónico, te recomiendo que leas este libro. No los 33 temas de Terrones Benítez, no el manual del aprendiz de la Bañini, no nada de eso, sino te recomiendo que leas este y de allí a ver qué descubres. ¿Cuál recomendarías primero? Claro, pues está muy interesante esta pregunta. Uf, usualmente he visto que en muchas logias siempre el que recomiendan primero es el Kybalión. Este, Sin embargo, Pero por fíjate ejemplo, que es el, con todo respeto y con toda proporción guardada, es como si yo claro, me claro. inscribo mañana en la Facultad de Medicina, digo, oye, ¿qué libro me recomiendas para empezar? Y me dicen, pues tómate este tomo de cirugía de cerebro, ¿no? O de cirugía de corazón abierto. Pues eso es un libro interesantísimo.
pero como que todavía Claro. no le voy a sacar todo el provecho posible. Y leer el Kybalión cuando apenas me acabo de iniciar, como que se me hace así un impacto fuerte, una tarea muy Eh, difícil. Pero, por ejemplo, el claro, Mago de Oz se me hace bonito, o Los Tres Mosqueteros se me hizo muy buen tema, ¿no? claro, bueno, nada más mencionar rapidito antes de que se me olvide y recordar que el Kybalión es una pequeña parte traducida a nuestro tiempo por hermanos masones, que es de un texto más antiguo y más complicado. Así que si ya lo leyeron, ¿Cuál, cuál, eh, cuál? me refiero a que el Kybalión es una, un pequeño compendio de lo que viene a ser los textos, por ejemplo, del Corpus Hermeticum y la Tablilla Esmeralda, que fue sintetizado, bueno, no sintetizado, pero sí transmitido un poco más a nuestra época por hermanos masones. Por eso el título se le suele llamar Los Tres Iniciados, que de hecho se empezó a publicar en bibliotecas teosóficas. Pero si ya lo leyeron, les recomiendo ir a la fuente del origen de esa obra. Muy Este, bueno, y, muy buena opinión. y pues sí, yo recomendaría El Mago de Oz definitivamente, que son libros muy accesibles, puedes encontrar en cualquier librería. Este, recomiendo mucho también el libro de las Tierras Vírgenes o el libro de la Selva de Rudyard Kipling. Ese libro, créanme que tiene mucho jugo para sacarle. Hablando de la fraternidad y de la orden. Y mm, ¿qué otro libro? Pues yo creo que Los Tres Mosqueteros, sin duda. No, porque muchas veces le temen al Conde de Montecristo, ¿no? Porque lo ven muy, Hay unos muy libros, todo. ahorita entrando en confianza, por ejemplo, El misterio de las catedrales de Fulcanelli, Ah, es un libro claro. interesantísimo que les va a encantar. Y hablando Sí, de sí. estos autores, por ejemplo, de Joseph Ford Newton, hay un libro que se llama Los Arquitectos. Y bueno, Los está pensado de arquitectos. una manera fantástica, es una historia muy clara. Dice Andrés Sensástica, en el siglo XIX, ¿qué guía tenían los hermanos del simbolismo masónico o solamente discutían filosóficamente sobre la sociedad y la política? Pues en el siglo XIX, mira, Andrés, ahorita le preguntamos a Fernando, pero en el siglo XIX todavía había muchas dificultades para conseguir libros europeos que se producían en Europa, aquí en México. Por ejemplo, Miguel Hidalgo tenía una pequeña biblioteca y era de los hombres cultos de la época. Y su biblioteca era pequeña porque llegaban unos cuantos libros en francés. Entonces, había complicaciones en ese sentido. Y las logias masónicas pues tenían muchas más dificultades por la guerra de independencia y por todo eso. Ahorita le pregunto a Fernando, dice el diablito masón, proceso a desconectarme en este momento como la recomendación del Kybalión. Ya se va a desconectar el diablito masón. Sí, por recomendar ese, ya ves, en el ejemplo nuestro Sí, sí, equivalente sí. del Kybalión era luz en el sendero. Fíjate que sí, pues es lo que nos acababa de decir Fernando, el equivalente al Kybalión en los AGEPS, que vendría siendo un poco lo de los niños exploradores, ¿no? Hablar Pues, el sendero, perdón, de la luz en el sendero, pues sí, más o menos. Y nos hablaba el de claro. Rudyard Kipling, ¿cuál es el que nos recomendabas, Fernando? Eh, el libro de las Tierras Vírgenes, también El libro de conocido las como tierras. libro de la selva. Es eso, digamos, para una pre-iniciación. Es muy interesante. Fernando, querido, se me está acabando el tiempo. Te agradezco mucho que nos acompañes. Realmente tenemos todo el tiempo disponible, podemos seguir aquí platicando, pero procuramos no cansar a nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales. Este Claro. programa lo vamos a grabar, está grabándose y lo vamos a editar y lo subimos a nuestra página de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. ¿Cómo redondeamos tu compañía, tu intervención en charlas entretenidas de esta noche, Fernando? Te agradezco mucho que nos hayas apoyado con tus conocimientos, te admiro mucho como bibliotecario y hombre de libros. ¿Qué recomendarías para los masones? Porque hay un tema interesantísimo. Allí atrás de ti hay una lona o un grabado allí, hay
no sé si es un Buda o algo por el estilo. Rápidamente, ¿qué representa Así es. para ti esa imagen? Pues para mí es una imagen de Siddhartha Gautama o el Buda Gautama, que ha habido muchos Budas, este es el más famoso, el conocido, este, y para mí representa, pues ahora sí que la templanza y la serenidad de la paz interior, o como llamamos nosotros en la Orden Rosacruz, la paz profunda, que es estar siempre, pues en un estado de equilibrio, ¿no? Este, El no ir a estado, los extremos, el estado búdico, así es. alcanzar el nirvana o algo por el estilo. Sí, claro, mantener un equilibrio, ¿no? Eh, Este, hay una historia, igual la puedo contar rápido, de cuando él descubre, ¿no? Que estaba perdido, que no sabía si ser una zeta o qué hacer con su vida, y en eso escucha a un barquero que está enseñando música a sus alumnos. Entonces él les dice que para que suene armonioso el instrumento, si las cuerdas están flojas no va a sonar y si las aprietas de más se van a romper. Entonces tiene que estar en un punto medio para que pueda estar en armonía, ¿no? Muy bonita lección, muy bonito mensaje. Y Eh, Fernando, y finalmente, agradecerte. Estábamos hablando un poco antes de que iniciáramos nuestra transmisión, amigos de Internet, les comento, estábamos hablando de que hay algunos libros como libro objeto, no tanto por el contenido, sino porque ya son verdaderas joyas, los famosos incunables y libros antiguos, como el que ilustró nuestra cortinilla o nuestro banner de divulgación, que es un libro que se ve ya viejo, ya muy usado. Entonces son libros que pues prácticamente ya son sagrados por su vetustez, por su edad, porque ya son imposibles de reproducir. Pero nosotros en la actualidad, el siglo XXI, el año 2026, tenemos la gran suerte, Fernando y amigos, de los libros en PDF, de los audiolibros, de que tenemos al alcance de nosotros todas las bibliotecas del mundo y que los podemos bajar en nuestro USB o traerlos en el teléfono. Entonces, esto podría decirnos, Fernando, como que nos podría dar una ilusión equivocada de decir, ahora la lectura es facilísima y todo mundo lee y tenemos al alcance los libros, pero este mismo, el veneno y el contraveneno, tenemos esa enorme facilidad, pero también las redes sociales nos han hecho olvidar los libros o olvidar el arte, la distracción, la felicidad de leer. ¿Cómo recomiendas así rápido claro, para cerrar tu intervención, Fernando? ¿Cómo aprovechar la tecnología en favor y no en contra de la lectura productiva? claro, yo considero que es muy útil el uso de la tecnología para la lectura, precisamente por lo que platicábamos de que en estos tiempos hay libros que son imposibles casi de encontrar en físico y pues el uso de la tecnología nos facilita poder tener acceso a ese tipo de literatura. Sin embargo, pues hay que saber pues aprovecharlo, usar los tiempos, y esto lo digo en general, tanto para los internautas que nos visitan o queridos hermanos, siempre tratar de hacer un pequeño espacio para poder leer, instruirnos todos los días si es posible. Créanme que no es difícil, unos 10, 15, 20 minutos que uno haga de tiempo, es muy importante, aunque sea poco lo que se lea, pero que sea algo y de poco a poco ir tomando el hábito, ¿no? Porque pues la verdad es algo fascinante el mundo de la lectura, este, y la tecnología nos ha ayudado también. Eh, yo en lo personal prefiero leer en físico, pero a veces es imposible o se nos es más fácil o más cómodo leer en el teléfono. Está bien siempre y cuando pues se lea, ¿no? Pues sí, Fernando, pero con la tecnología nos ocurrió, amigos, no sé si ustedes están de acuerdo, pero
por ejemplo, un poema de amor en el que le declaramos a otro ser humano, una mujer, o una mujer, o un hombre, un amor extraordinario y decirle muchas cosas hermosas y hacerle crecer su espíritu y demás. Pero si lo traemos por la inteligencia artificial y le pedimos que nos haga una Ah, síntesis, pues nos va a decir un hombre que se enamoró de una mujer, ya, acabó.